El teléfono de David vibró con una notificación inesperada que le apartó de su rutina matutina. La alerta procedía del sistema de seguridad instalado en una casa de verano poco utilizada. El sistema de vigilancia había sido una de esas ofertas demasiado buenas para rechazarlas, y el hombre pensó, ¿por qué no? Y había decidido equipar también la casa de verano. Fue una idea práctica de última hora y una forma de controlar la propiedad a distancia. Pensó que podría ser útil para detectar algún mapache o gato callejero que deambulaba demasiado cerca de la casa, pero la cámara ahora mostraba una imagen diferente. Una escena que desgarró el corazón de David con una aguda sensación de angustia. El hombre y su esposa Paula siempre habían vivido en la ciudad porque era más confortable y era su hogar. Con su agudo sentido de la gestión financiera, David era prudente y había logrado una considerable fortuna a base de valentía y perseverancia. Su sueño siempre había sido retirarse al campo un día. Una fantasía de beatitud campestre en la que David, viejo y sabio, pasaría sus días en paz y tranquilidad, tal vez entregando las riendas de su vida y de su imperio empresarial a una nueva generación. Pero el destino impredecible de la vida los había llevado a esta casa de campo mucho antes de lo planeado. Sentado en la mesa de la cocina, el hombre repasó las imágenes y su mente se agitó con posibilidades de que algo estuviera mal. ¿Sucedió algo, cariño? La voz de Paula, llena de preocupación, rompió su concentración y David cerró el portátil de golpe. No, nada de qué preocuparse, solo unos asuntos de trabajo que tengo que solucionar. Se encogió de hombros y se alejó con el portátil por seguridad. David se retiró a la soledad de su estudio, miró la figura borrosa en el vídeo y detuvo la imagen. Paula podría haber imaginado algo si hubiera sabido que estaba revisando las imágenes de las cámaras de seguridad, pero ella era inconsciente de la existencia de las mismas. Esa misma noche, una extraña quietud envolvió su hogar, permitiendo a David reflexionar mientras observaba a su esposa y recordaba cuentos del pasado. Sus sueños de simplicidad doméstica, las noches que amanecía vestida con pantalones deportivos, disfrutando de huevos revueltos para la cena y compartiendo el tranquilo final del día con la persona que amaba. Pero a pesar de sus esfuerzos, ese nivel de intimidad y comodidad la había eludido, dejando una sensación de inadecuada insatisfacción. Fue la honestidad y determinación en los ojos de Paula lo que cautivó a David cuando se conocieron por primera vez. Fue un fin de semana memorable en el que se aventuraron a salir de excursión, una aventura compartida que reforzó su vínculo mientras descendían por el sendero. De repente un extraño en un vehículo todoterreno los invitó a ir con él. Ellos aceptaron sin pensarlo dos veces, pero el viaje de placer dio un giro desgarrador cuando el vehículo volcó en una sección precaria del camino. Paula cayó al suelo con una fuerza que le dejó sin aliento. David y el conductor cayeron encima de ella. «Tengo que ir al hospital», dijo la mujer. El dolor se extendía por todo su cuerpo. En el hospital salió a la luz la gravedad de las lesiones de la mujer. Tenía la pelvis fracturada en varios lugares y el hombro roto, y las siguientes 6 semanas las pasaría en una cama de hospital. Sus amigos de la sala de recuperación rodearon a Paula en una guardia rotativa de cariño y apoyo, entre ellos Marcos, un amigo de la infancia cuyos rasgos juveniles habían madurado hasta convertirse en un aspecto robusto y atractivo. Fue durante una de aquellas veladas, cuando Marcos, de pie junto a su cama, le declaró su afecto por ella, ocultado durante tanto tiempo. Una confesión que dejó a Paula atónita de sorpresa y con una emoción improvisada. A la mañana siguiente, cuando David entró con una cesta de frutas frescas, su mirada se posó en las flores de Marcos y el aire se cargó de palabras no dichas. La chica percibió el cambio y se apresuró a reafirmar su compromiso con su prometido, aunque un susurro de tentación rozó su conciencia, que cayó sin titubeos. A medida que pasaba el tiempo, llegó el día en que Paula debía volver a casa. David, un compañero siempre entregado, se ocupó de su recuperación con amabilidad. Al igual que cuando él tuvo una pierna rota a causa de un accidente de fútbol, los cuidados y el consuelo estuvieron bajo la cariñosa supervisión de Paula. Fue en la combinación de sus respectivas fragilidades y el intercambio de cuidados y consuelo donde se reveló la profundidad de su relación. Su boda tuvo la encantadora sencillez de una reunión íntima. La familia de Paula era modesta pero acogedora. Sus padres, su hermana y el bullicio de sus sobrinos llenaban el espacio de cariño.
Por parte de David, sin embargo, contaba una historia diferente. Un puñado de amigos tan cercanos como hermanos, pero sin parientes de sangre de los que hablar. Esta diferencia era una sombra silenciosa sobre la fiesta. La cuestión estaba envuelta en un misterio que no se podía abordar. Cada vez que la curiosidad de Paula salía a la superficie suplicante, David le ofrecía una sonrisa práctica y un suave desvío. «Nunca he tenido una gran familia», dijo una vez, y su voz estaba impregnada de una finalidad que prohibía suavemente hacer más preguntas. Habían pasado más de 6 años desde la última vez que David habló con su padre, Ramón. No se trató de una ruptura inesperada, sino de la culminación de una serie de episodios dolorosos. Comenzó con una discusión con su madrastra Patricia, cuando el padre tuvo una aventura con ella, mientras aún estaba casado con la madre de David. La traición sacudió los cimientos de la familia. David, que solo tenía 8 años, en un momento de dolor e indiscreción juvenil, había arremetido contra Patricia con un correo electrónico poco amable y valiente. El tipo de mensaje que solo puede tener un chico, que no comprende todo el peso de las complicaciones de los adultos. David se preguntaba a menudo si la frialdad de Patricia hacia él tenía su origen en aquel mensaje de hace mucho tiempo. Le parecía injusto que se le juzgara por las acciones de su yo de 8 años, un niño que se tambaleaba por la confusión de sus padres. El viaje de David de volver a la vida de su padre a los 15 años no fue solo un reencuentro, sino una incursión en un mundo nuevo. Los problemas de salud mental de su madre biológica le habían mantenido alejado de Ramón, pero su fallecimiento, por trágico que fuera, había reabierto una puerta a una relación que había permanecido latente durante mucho tiempo. El encuentro inicial con Patricia, tras el periodo de luto por su madre, fue una oportunidad que David aprovechó con una mezcla de inquietud y esperanza. El joven anhelaba una presencia materna, una mano que le guiara o, como mínimo, una amiga en esta mujer que ahora compartía su vida. Se había esforzado, había elegido cuidadosamente los regalos navideños, había intentado compartir actividades con ella e incluso simples conversaciones en las que desvelaba sus intenciones. A pesar de los fervientes intentos de David por establecer una conexión, el comportamiento de la mujer seguía siendo frío y distante. Sus interacciones con él eran escasas y superficiales, como si cada palabra que decía requiriera un esfuerzo concertado. Cada vez que David entraba en la habitación, su incomodidad era palpable y a menudo se comportaba como si fuera una presencia no deseada, un intruso en su propia casa, a pesar de las constantes tranquilizaciones de la familia. «Sabes que nos encanta tenerte aquí, Patricia», decía Ramón. Su voz era una mezcla de confusión y preocupación al observar la tensión que parecía nublar la habitación. «No estoy tan segura». Patricia dijo con su mirada con un destello de inquietud hacia David. «A veces parece que estoy en una situación intermedia». David observaba estos intercambios con el corazón encogido y en más de una ocasión escuchó las conversaciones en voz baja, así como la tenue cadencia de los intentos y consuelos de su padre. «Nadie piensa eso, Patricia, te lo estás imaginando», oyó a su padre insistir en voz baja. La respuesta de Patricia, sin embargo, fue escabullirse silenciosamente por la puerta, dejando tras de sí un pesado silencio. Este comportamiento se convirtió en una dolorosa rutina. Se retiraba del espacio ocupado por David como si su sola presencia fuera una barrera invisible a su sentido de pertenencia. La mirada de Ramón se hundía cada vez que la puerta principal se cerraba detrás de ella. Una mezcla de culpa e impotencia se apoderaba de él. David lidiaba con la situación, dividido entre su propio deseo de armonía y la inconfundible realidad. Durante sus años universitarios, la relación del chico con su madrastra se volvió cada vez más tensa, culminando en un incidente especialmente revelador. El 4 de julio, David estaba visitando a su padre Ramón, y cuando se enteró de que Patricia tenía previsto visitar a sus padres, le preguntó qué planes tenía para la fiesta de los fuegos artificiales. «¿Te quedarás esta noche para los fuegos artificiales?», preguntó David a su madrastra. Malinterpretando la pregunta, ella contestó con un agudo matiz defensivo en su voz. «Me iba a ir mañana, pero ya que insinúas que me vaya ahora, me voy inmediatamente». A pesar de las protestas de todos insistiendo en que no era eso lo que el chico quiso decir y rogándole que se quedara, Patricia se mantuvo firme y se fue dejando una estela de tensión detrás.
La principal queja de David con su madrastra era la posesividad que mostraba todo el tiempo sobre su padre cada vez que éste compartía momentos con él. Patricia actuaba como si la estuvieran traicionando. Sus llamadas telefónicas durante el tiempo que pasaron juntos eran duras con comentarios punzantes. Sonó el teléfono de Ramón y la voz de Patricia se oyó por el altavoz con una ligera alegría. «Estoy aprendiendo a divertirme sin ti, así que no me apresuraré a volver». Sus palabras bañadas en sarcasmo. «Quizá deberías llevarte a David a México en vez que a mí, como habíamos planeado. Parece que os lo pasáis muy bien juntos». Sus celos llegaron a un punto en el que el chico se sintió como un invitado no bienvenido en casa de su padre. Ramón, pacifista por naturaleza, reconoció la tensión, pero prefirió no abordarla directamente con su mujer, manteniendo una postura de no confrontación que no hizo más que aumentar la inflexible situación. La gota que colmó el vaso llegó el día del padre y fue un corte profundo. David no fue invitado a pasar el día con su padre, una decisión impulsada por Patricia. Incapaz de contenerse más, el joven se enfrentó a su padre por el comportamiento de Patricia en un acalorado intercambio en el que la emoción se desbordó. El chico expresó sus frustraciones reprimidas. «¿Me estás sacando de tu vida, papá? ¿No te das cuenta?», expresó el chico. La paciencia de Ramón en ese momento se agotó y, tal vez sintiéndose acorralado, le responde con palabras que dejan una cicatriz imborrable. «Sabes, toda tu actitud me está decepcionando. Si alguna vez quieres tener tu propia familia, será mejor que aprendas a cambiar», le comentó su padre. El dolor que causó esa conversación creó una brecha que aún no se podía curar, y esa fue la última vez que David habló con su padre. Un doloroso recuerdo que perdura en el tiempo. Un año después de que David y Paula se casaran, se produjeron una serie de momentos decisivos que les acercarían a su destino. David, consolidado en su carrera profesional en una gran empresa, estaba a punto de conseguir un codiciado ascenso. Pero el destino dio un giro inesperado cuando su jefe nombró a un extraño para el puesto deseado. «No puedo creer que te hayan pasado por alto», dijo Paula una noche. David, con determinación en los ojos, respondió: «Es una señal, Paula, es hora de que tome las riendas de mi propio destino». Y con esas palabras se embarcó en su propia aventura en los confines del mundo. Su apartamento fue la cuna de su próspero negocio, y en pocos meses, su incansable trabajo dio sus frutos y dispuso de una modesta oficina para acomodar a su creciente clientela. Paula, en su último año de la Facultad de Medicina, se encontró haciendo malabarismos con los libros de la universidad y los libros de contabilidad, ofreciendo su apoyo inquebrantable a David. Mientras hacía frente a sus rigurosas exigencias académicas, sus noches se convertían en un ritual de interacciones fugaces. David llegaba tarde, se desplomaba en la cama y se levantaba con el sol, buscando la comodidad que proporciona sentirse a gusto en la limpieza. La rutina de Paula se convirtió en un maratón de trabajo y vida doméstica, y el agotamiento se perfilaba en el horizonte. Su resistencia disminuía tras el ritmo implacable de su empresa, que le exigía aún más, devorándola y debilitándola en su insaciable crecimiento. David se encontraba en una encrucijada. La empresa ganaba cada vez más fuerza, y él propuso un cambio radical a Paula, que abandonó sus aspiraciones médicas para convertirse en la piedra angular de su creciente negocio con su puesto de interna en el panorama. La presión se intensificó, y la pareja se enfrentó a una dolorosa decisión, y la realidad de que ella tuviera que abandonar sus estudios para sostener el negocio se convirtió en una sombría posibilidad. «Estamos construyendo esto para nuestro futuro, Paula, y una vez que alcancemos este próximo objetivo, me aseguraré de que puedas volver a la universidad», David le aseguró, pero sus ojos traicionaban el fanatismo con el que perseguía sus objetivos. Paula, dividida entre sus sueños y su dedicación al éxito común, se encontró en la cúspide de la empresa. David se había vuelto confiado en su búsqueda del éxito empresarial, tal vez demasiado. En 5 años, la empresa se había convertido en una próspera compañía con más de 50 empleados. Paula, que vivía en el regazo del lujo, se encontraba en una encrucijada de satisfacción e inquietud. David le aseguraba que no moviera un dedo, pero ella anhelaba algo más que los adornos del éxito. Anhelaba un sentido de la responsabilidad personal. Una tranquila tarde, mientras estaban sentados en su amplio salón, la mujer se volvió hacia su esposo con una tranquila determinación en la voz. «Cariño,
¿recuerdas la promesa que hicimos durante aquellos duros días en los que construimos el negocio? Dijiste que una vez que las cosas se estabilizaran podría volver a mis estudios. David la miró con una expresión de confusión. Amor, ¿por qué volver a sumergirte en ese estrés? Tenemos seguridad económica, ya no tienes por qué preocuparte por el dinero. Sinceramente, se trata de terminar lo que empecé, se trata de mí. La voz de David se suavizó con una mezcla de desconcierto y preocupación. Pero nena, ¿por qué no puedes disfrutar de la vida que hemos construido? ¿Por qué no puedes ser feliz con lo que tenemos? La respuesta de Paula fue un pesado suspiro, y sus ojos reflejaban un mar de pensamientos no expresados. Salió de su habitación dejando a David perplejo y reflexionando sobre su descontento. En los días siguientes, el hombre notó un cambio en el comportamiento de su mujer. Ella, que antes rebosaba ambición y entusiasmo, ahora parecía haber abandonado su ardiente espíritu en su constante presencia en casa, inmersa en las tareas domésticas. David, para levantarle el ánimo, sugirió: «Cariño, ¿por qué no te tomas un tiempo para ti? Unas vacaciones tal vez, ¿qué tal Cancún?» La respuesta de Paula fue rápida y cortante. «No necesito otro viaje a Cancún. David, ya hemos estado allí lo suficiente». La ansiedad de David afloró con una voz llena de frustración. «Entonces, ¿qué es lo que quieres? Solo dímelo. Pareces insatisfecha con todo, no quieres viajar y no pareces feliz aquí. Cualquier otra esposa estaría encantada con esta vida». Paula dejó de hacer su tarea y se volvió para mirarle con expresión indefinible. «No se trata de ser como cualquier otra esposa, David, se trata de ser yo». Esta conversación marcó un punto de inflexión, una afirmación suave pero firme de los deseos y la individualidad de Paula, que sentía que se le escapaban del éxito común. Un día la mujer, con una suave sonrisa, le dijo: «David, ¿recuerdas cuando fantaseábamos con la idea de tener una casa en el campo?» Él asintió con la cabeza y su voz desprendía un deje de orgullo. «Claro que lo recuerdo, pero mira lo que ya hemos construido aquí, una casa espaciosa con un gran patio trasero. Eso no es exactamente lo que quería decir», aclaró Paula, tomando asiento frente a él, con un destello en los ojos de un sueño perdido hace mucho tiempo. «Me refiero a una casa de campo de verdad, situada en un pueblo acogedor, quizá protegida de los incesantes mensajes de correo electrónico del trabajo y de la oficina, alejada de la tecnología». David levantó una ceja y se mostró divertido. «Ese es un deseo inesperado, pero si es lo que realmente quieres, entonces hagámoslo. Aunque debo advertirte que la responsabilidad de encontrarla y reformarla recaería sobre tus hombros». Con una alegre carcajada, Paula se inclinó hacia adelante y le plantó un beso rápido en la mejilla. «No me gustaría que fuera de otra manera», expresó su esposa. Y apenas una semana más tarde, Paula irrumpió en su oficina con los ojos brillantes de emoción incontenible. «Cariño, he encontrado una casa. No es cualquier casa. Está rodeada por muchos árboles, con pájaros y un río tranquilo cerca. Tienes que verlo por ti mismo». El contagioso entusiasmo de su mujer se ocultaba bajo su habitual actitud reservada. Habían pasado semanas desde la última vez que había visto ese brillo particular en sus ojos, el que le recordaba a la mujer vibrante de la que se había enamorado. Ese fin de semana fueron a visitar el pueblo y, frente a la propiedad, la practicidad de David eclipsó su romanticismo. La casa estaba en silencio y desamparada, una estructura robusta que el tiempo había olvidado. Notando el regreso de ese destello en los ojos de Paula, David asintió: «De acuerdo, compraremos la casa, pero recuerda que la reforma es cosa tuya. Con la próxima apertura de la sucursal estaré desbordado y no podré ayudarte». Su respuesta fue envolverlo en un abrazo impulsivo. «Gracias, espera y verás una vez que le dé nueva vida y te enamorarás de este lugar». 2 meses pasaron volando en un mundo de reuniones de negocios y llamadas nocturnas para David y el peso de las interminables negociaciones que pesaban sobre él. Tenía un descanso de 48 horas para pasar en el santuario de su hogar antes de que el implacable ritmo de trabajo lo demandara nuevamente. Paula se acomodó a su lado con una calidez acogedora. «David, quiero que pases los próximos 2 días conmigo en nuestro refugio campestre. Creo que podría encantarte». Al principio David sintió la tentación de negarse, pero acariciado por la atracción de la seductora invitación de su esposa, la curiosidad lo empujó a aceptarla. Cuando llegaron, la transformación de la casa que tenía ante era notable.
Paula había mezclado con maestría el estilo rústico con las comodidades modernas de una forma sutil, pero sorprendentemente eficaz. «Paula, esto es increíble», admitió David. Con sus ojos recorrieron el espacio, y su mujer, que saltaba con alegría a su alrededor, su presencia daba vida a la casa. Mientras preparaba la comida, David se sintió imbuido de una sensación de vitalidad, una refrescante juventud. El fin de semana se desarrolló como un capítulo de un libro de cuentos románticos. Paula lanzaba tímidas miradas y en el interior de David se encendió un destello de perplejidad. No recordaba la última vez que habían estado juntos. El lunes, la ciudad los recuperó y se reanudó el trabajo para David y su conexión familiar. «Paula, me ausentaré una semana», mencionó despreocupadamente, con un matiz de rutina, coloreando su voz. «Confío en que estarás bien sin mí. Hay algunos asuntos urgentes que debo atender». La mujer respondió con una ligereza que despertó su interés. «Oh, bueno, simplemente me iré de nuevo a nuestro pequeño santuario en el campo». «¿Qué es lo que capta tu atención allí?», le preguntó curioso. Con la duda mezclada con una pizca de preocupación, le miró con un rastro de aprensión brillando en sus ojos. «Simplemente abrazar la soledad en la belleza natural», le aseguró ella. Durante su viaje de negocios, los pensamientos de David vagaron de vuelta a la casa de campo y a la recién descubierta vitalidad de Paula. Era asombrosa la transformación que experimentaba con cada visita, emergiendo más radiante y contenta. El hombre sintió una presión en el pecho, una afluencia de confusión e incomodidad. Hace solo 6 meses, Paula estaba a la deriva, pero ahora en su cara irradiaba una alegría recién descubierta. Obligado a desentrañar el misterio, se quedaría, y en cuanto Paula se marchó, se apresuró a recoger lo necesario y se dirigió a la cabaña, impulsado por una mezcla de aprensión y determinación. El hombre sospechaba que los solitarios viajes de Paula a la casa de campo ocultaban algo más que mera soledad. En su mente se planteó la impensable posibilidad de otra presencia, otra persona que pudiera explicar su resplandor. Su corazón se debatía con la ética de sus actos mientras se alejaba, dejando atrás a las silenciosas centinelas que pronto revelarían la verdad sobre los retiros de Paula. Mientras se sentaba en su habitación de hotel, el peso de las reuniones del día se disipaba en anticipación de las imágenes que le esperaban. Los dedos de David se cernían sobre el portátil. Una parte de él retrocedía ante la invasión de la intimidad que había orquestado y consideraba abandonar este voyerismo digital y enfrentarse directamente a Paula. Pero las persistentes incertidumbres le impulsaron a seguir adelante. Necesitaba ver lo que se ocultaba entre aquellas paredes. El vídeo era rudimentario, pero Paula era inconfundible, y al acomodarse en el espacio familiar, sus actos resultaron cotidianos hasta que la grabación traicionó su secreto. El corazón de David se hundió cuando un hombre de mediana edad entró en escena, compartiendo un abrazo con Paula que parecía ir más allá de los límites de la amistad. La incapacidad de distinguir el rostro del hombre solo alimentó la imaginación de David en el dolor. Volviendo a toda prisa de sus compromisos de negocios, la mente del hombre era un torbellino de traición y confusión. Encontró a Paula sola, una escena marcadamente diferente de la grabada en su memoria por el ojo parpadeante de la cámara. Su mirada desconcertada le siguió mientras se movía inquieto por la casa. Finalmente, sentado a su lado, se enfrentó a la pregunta silenciosa entre ellos con una prueba digital. «Paula, sé todo lo que está pasando aquí». Su voz era un cable tenso. David sintió una mezcla de emociones cuando su mujer empezó a disculparse, y cuanto más hablaba, más profunda parecía la confusión que se adentraba en la comprensión de la situación. Su mente, entrelazada en la red de traición que había creado, luchaba por encontrarle sentido a la franja de comprensión que empezaba a filtrar la verdad. Los ojos de Paula se encontraron con los de David, y un claro torrente de sinceridad brotó de ella al darse cuenta de que sus pensamientos habían sido cercanos y paralelos, pero que nunca se habían conocido. Ella suspiró y le dijo: «David, parece que se nos han cruzado los cables. Déjame aclararlo todo. Te quiero, cariño, y nunca haría lo que estás pensando». Su intento de suavizar se vio interrumpido cuando entró una señora mayor. La fragancia de flores frescas la precedía a la habitación. Se sentía más cálida. «Hola, señora Yaneila», saludó Paula con su suave timbre de voz a la recién llegada.
Este es mi esposo David. El hombre miró a la anciana que entraba en el recinto, haciendo una pregunta sin hablar. Poco después entró el hombre del vídeo, un rostro muy parecido o igual al de su padre. Abrumado por el escenario que se estaba desarrollando, David luchaba por ordenar sus emociones. Aquí estaba su padre al que había adorado profundamente, pero al mismo tiempo resentido por las heridas del pasado. «Hola, David». La voz familiar de Ramón llenó el espacio, cerrando la brecha entre el desconcierto del hijo y la tranquila presencia del padre. Paula, impulsada por el anhelo de una familia completa, había buscado a Ramón, que vivía en soledad. Su primer encuentro con Ramón dejó una huella imborrable en su corazón. Al descubrirlo en un estado de abandono, devastado por la enfermedad y la soledad impuesta por la marcha de su exmujer, se sintió obligada a actuar. Los relatos de Ramón sobre su distanciamiento de David, acompañados de remordimientos por los errores del pasado, resonaron profundamente en ella. Reconoció que había sido atrapado involuntariamente por las tácticas manipuladoras de su exmujer, que había tejido una red de mentiras sobre su hijo, creando una brecha entre él y David. Cuando el velo del engaño finalmente se levantó, Ramón quedó en la devastación, llorando el distanciamiento irreversible de su hijo. También descubrió que Patricia tenía otro hijo, lo que arrojaba algo de luz sobre su posible rechazo hacia David. Había pasado algún tiempo desde el divorcio, pero las repercusiones de lo ocurrido en el pasado seguían presentes. El retrato que hizo Paula de la persona en la que se había convertido David conmovió profundamente a Ramón, cuyas emociones se manifestaron en un torrente de lágrimas. Su suegro le pidió encarecidamente que cuidara de David y lo protegiera de cualquier daño, cargando con el peso de sus antiguos errores de juicio. Ramón suplicó a Paula que no le contara los detalles de su difícil situación, creyéndose indigno de enfrentarse a su hijo después de todo lo que había ocurrido. Cuando Paula le ofreció su apoyo, la resignación de Ramón fue clara. Creía que el resentimiento de David era una barrera que no estaba dispuesto a cruzar. Trasladó a Ramón a la tranquilidad de la casa de campo, prometiendo guardar un sincero voto de silencio hacia su marido, mientras asumía el papel de cuidadora de Ramón y estaba decidida a devolverle su independencia. La casa de campo, rodeada de los serenos susurros de la naturaleza, se convirtió en un refugio para la convalecencia del padre de David, mientras Paula se dedicaba a su recuperación y le guiaba para que recuperara la fuerza y la autonomía. La relación entre Paula y Ramón floreció más allá de los muros de su retiro y se convirtieron en guardianes del bienestar de los vecinos ancianos, creando un sinfín de cuidados que cubría a toda la comunidad. Paula encontró consuelo y significado en esta labor de amor, un recordatorio conmovedor de su valor intrínseco. Ramón se puso delante de su hijo con cara de pena y humildad. «Realmente lo siento por todo el daño que he causado antes y por volver tan inesperadamente. Tu esposa ha sido mi salvadora. Si quieres me iré y no perturbaré tu vida». En la silenciosa reunión que siguió, la mirada de David se detuvo en Paula, viéndola no solo como su compañera, sino como artífice de la reconciliación con su padre, y el peso de los años pareció levantarse en ese instante. David permaneció de pie un rato en medio del ajetreo de la casa de campo. El aire se llenó con el parloteo de los vecinos y el tintineo de las tazas de té. Ramón, ágil y atento, estaba en su salsa, arreglándole las cosas a Paula, que era la silenciosa orquestadora de la jornada. Era un baile de entendimiento silencioso entre ellos. Mientras David los observaba, una epifanía lo invadió lentamente. Su voz era fuerte y llena de arrepentimiento. «Paula, lo siento mucho. He sido malo. Solo pensaba en mí y en lo que necesitaba, sin preocuparme por ti. No vi la verdad y me equivoqué al no confiar en ti. Puedes perdonarme si quieres y trabajar aquí todo el tiempo». Los ojos de Paula se encontraron con los suyos con una mezcla de calidez y picardía. «Es una oferta generosa, pero desgraciadamente no es factible». «¿Es porque estás enfadada conmigo?». La voz de David contenía un temblor de preocupación. «Un poco sí, lo admito, pero sobre todo porque no tendré tiempo. El trabajo a tiempo completo no está en los planes para mí durante, digamos, los próximos 3 años». La confusión jugó en la cara de David. Una mezcla de esperanza e incredulidad parpadeó cuando se dio cuenta. Paula, abrazándolo fuertemente, susurró: «Recuerda esos 2 días mágicos aquí. Fueron más que solo un renacer, cariño. Vamos a tener un bebé».
La noticia golpeó a David con la fuerza de una revelación, haciéndole tambalearse, y sujetó suavemente a Paula, buscando en sus ojos la certeza. ¿Hablas en serio? Estoy completamente segura. La risa de su esposa era como música, disipando cualquier sombra de duda. El médico lo confirmó. Vamos a ser padres, le respondió con entusiasmo. En un remolino de euforia, la levantó en un alegre giro. Sus risas se mezclaban con el continuo zumbido del encuentro y una sinfonía de nuevos comienzos. Los movimientos se detuvieron y mientras se estabilizaba del exuberante giro, sus ojos buscaron los de su padre, y en la profundidad de la mirada de Ramón había un claro pozo de remordimiento. Una disculpa tácita que resonó con el pesado silencio que llenó momentáneamente la habitación. David había pasado años lleno de resentimiento, pero ahora, al mirar a Paula, su perspectiva cambió. Allí estaba ella, la creadora de los reencuentros y las revelaciones, la mujer que había desentrañado suavemente el pasado con su compasión. Una increíble compañera que el destino le había deparado, una compañera que no solo se había convertido en la brújula de su corazón, sino que también les había conducido inadvertidamente hacia este momento de sanación familiar, con los agravios del pasado que durante tanto tiempo habían ensombrecido la relación con su padre. Momentáneamente acallados por la inevitable reconciliación de una familia herida, David, dando el primer paso, se acercó a su padre. «He pasado años deseando comprenderte, padre», dijo, y su voz cargaba con el peso de aquellos silencios pasados. «Tal vez sea hora de que ambos intentemos comprendernos». Ramón, visiblemente conmovido por el gesto, asintió con la cabeza. Su habitual compostura dio paso a una vulnerabilidad más tierna. «Me gustaría eso, David, más que nada en el mundo». La presencia de Paula, un faro de paciencia y amor, tendió un puente entre padre e hijo. Su suave influencia había sembrado las semillas de la reconciliación, y ahora estaban brotando tiernos brotes de esperanza, abriéndose paso a través del endurecido suelo de su historia. David sintió la transformación no solo en la habitación, sino también en su interior. Estaba a punto de ser padre, y ahora descubriría lo que significaba serlo. La doble revelación fue a la vez humilde y profunda, y a medida que avanzaba el día, la casa de campo bullía de actividad y conversaciones. Los vecinos iban y venían dejando palabras de aliento y felicidad compartida. Cuando los invitados se marcharon, el trío formado por David, Paula y Ramón se sentó junto en un silencio reflexivo, cada uno perdido en sus pensamientos, pero conectados por el vínculo que se había reforzado. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.